Bienvenidos a Faro Literario. En esta clase nos adentraremos en el universo de las técnicas de escritura de los autores surrealistas, un movimiento que revolucionó no solo la literatura, sino también el arte y el pensamiento del siglo XX. Para quienes deseen explorar el desarrollo histórico del surrealismo, los invito a consultar nuestro video dedicado a su evolución, donde recorremos sus orígenes, desarrollo y legado. Hoy, en cambio, nos enfocaremos exclusivamente en las técnicas de escritura que definieron este movimiento y en los textos que surgieron de ellas. El surrealismo, nacido en la Francia de los años 20, bajo la influencia de André Breton, y alimentado por las ideas de Freud sobre el inconsciente, buscaba liberar la imaginación de las ataduras de la lógica y la razón, proponiendo una nueva forma de entender la creación literaria. En este sentido, las técnicas surrealistas no son meros ejercicios formales, sino herramientas para explorar los límites de la mente humana y desafiar las convenciones de la narrativa tradicional. Cabe destacar que los surrealistas, en su mayoría, trabajaban de manera colectiva, escribiendo textos en coautoría que reflejaban el espíritu colaborativo y experimental del movimiento, aunque como siempre existen excepciones de autores que prefirieron caminos más individuales. Estas técnicas, desde la escritura automática hasta los juegos lingüísticos como el cadáver exquisito, no solo produjeron textos de una riqueza única, sino que también abrieron nuevas formas de pensar la literatura, influyendo en generaciones posteriores. Acompáñenme en este recorrido por las herramientas creativas del surrealismo, donde la palabra se convierte en un vehículo para lo irracional, lo absurdo y lo profundamente humano. Una de las técnicas más emblemáticas del surrealismo es el cadáver exquisito, un juego literario que ilustra el espíritu colectivo y experimental del movimiento. Como explica George Hucknett, esta técnica reúne a varios participantes, generalmente 5, alrededor de una mesa, quienes colaboran en la creación de una oración sin conocer las contribuciones de los demás. Cada participante escribe un elemento específico en un papel doblado que se le pasa al siguiente, asegurando que nadie vea lo escrito previamente. La escritura sigue una norma lingüística precisa. El primer participante aporta un sustantivo que actúa como sujeto, el segundo un adjetivo o frase que lo califique, el tercero un verbo, el cuarto otro sustantivo como objeto directo y el quinto un adjetivo o frase que describa este último. De esta dinámica surgió el nombre mismo del juego, con la célebre frase "el cadáver exquisito beberá el vino nuevo". Aquí el cadáver es el sustantivo inicial, exquisito el adjetivo que lo describe, beberá el verbo, el vino el objeto directo y nuevo su calificador. Este método produce resultados sorprendentes y a menudo absurdos, reflejo del interés surrealista por lo irracional. Otro ejemplo de oraciones generadas con esta técnica incluyen: el ciempiés enamorado y frágil rivaliza en maldad con el lánguido conejo. Las mujeres heridas abollan la guillotina de cabellos rubios. El cloro en pera hace hablar a los mayordomos atroces. Habiendo explorado el cadáver exquisito como un ejercicio de creación colectiva, nos adentramos ahora en otra de las técnicas fundamentales del surrealismo, la escritura automática. Esta práctica, considerada por Breton como la esencia misma del movimiento, buscaba liberar la mente de las restricciones de la conciencia y la lógica, permitiendo que las palabras fluyeran directamente desde el inconsciente. En su Manifiesto del Surrealismo de 1924, Breton definió la escritura automática como un proceso en el que el autor le escribe lo más rápido posible, sin premeditación ni censura, dejando que los pensamientos emerjan sin intervención racional. Este método pretendía capturar la espontaneidad del alma y revelar verdades ocultas bajo la superficie de la razón. Los surrealistas, trabajando solos o en grupos, se sentaban con un papel y pluma, entrando en un estado casi meditativo para dejar que las palabras surgieran sin filtro, produciendo textos que desafiaban las convenciones narrativas y sintácticas. Un ejemplo es Los campos magnéticos de 1919, escrito por Breton y Suppot, considerado el primer texto plenamente surrealista, donde los autores alternaban sesiones de escritura automática para crear una prosa poética fragmentada, cargada de imágenes oníricas y asociaciones inesperadas. Ahora les leeré un fragmento de Los campos magnéticos. He conocido mucho. El general Ebre se aleja. Rizos de papel. Las incompatibilidades de humor según la astronomía. Una personificación de buenos días. La embriaguez triste de los catadores. Ahora me balanceo sobre la caída de las hojas y duermo con la cabeza ante plumas como una cacerola. Todo me es indiferente desde los signos singulares donde se afirmó la celosía del polvo.
La escritura automática no solo permitió a los surrealistas romper con las estructuras literarias tradicionales, sino que también abrió un camino para explorar la psique humana. Ahora pasaremos al juego de preguntas y respuestas. Esta técnica, tan sencilla como profunda, consiste en un diálogo en el que los participantes formulan preguntas y ofrecen respuestas en restricciones lógicas, buscando generar asociaciones inesperadas que desafíen las convenciones del pensamiento racional. Al igual que el cadáver exquisito, este juego se desarrolla en un entorno colectivo donde el azar y la espontaneidad guían la creación, pero a diferencia de aquel que sigue una norma gramatical fija, el juego de preguntas y respuestas permite una libertad total en la formulación de las ideas, priorizando la evocación poética y lo absurdo. Inspirado en el deseo surrealista de explorar el inconsciente y subvertir las estructuras del lenguaje cotidiano. Un ejemplo notable en el que participó Breton se encuentra en las sesiones colectivas documentadas por los surrealistas. ¿Qué es el día? Una mujer que se baña desnuda a la caída de la tarde. ¿Qué es el suicidio? Varios campanazos ensordecedores. Estas respuestas ilustran cómo el juego convierte conceptos abstractos en visiones poéticas, despojándolos de su sentido convencional. De esta técnica se desprende otro juego del surrealismo, llamado sí-cuándo, una variante que lleva a la exploración de lo irracional a nuevas alturas mediante proposiciones hipotéticas y condicionales. Según describe George Humnet, esta técnica reúne a los participantes alrededor de una mesa, donde cada uno, sin conocer lo escrito por los demás, redacta dos frases independientes. Una comienza con sí o cuándo, planteando una condición hipotética, y la otra, escrita por separado, es una proposición en condicional o futuro, sin conexión aparente con la primera. Posteriormente, los jugadores combinan estas frases de dos en dos, generando resultados que yuxtaponen ideas de manera sorprendente y absurda, fiel al espíritu surrealista de romper con la lógica convencional. Este juego se nutre de la colaboración y el azar, pero se distingue por su estructura binaria. Ejemplos de esta técnica incluyen: si no hubiese guillotina, las avispas se quitarían su corsé. Cuando los aviadores hayan conseguido el séptimo cielo, las estatuas harán servir comida fría. Estas combinaciones, con su carácter onírico y provocador, reflejan el interés surrealista por desestabilizar las nociones de casualidad y sentido. Los surrealistas también cultivaron las conversaciones automáticas, un ejercicio colectivo en el que se propone un tema y se discurre sobre él con respuestas espontáneas e irracionales, liberando el flujo del inconsciente a través del diálogo. Esta técnica busca transformar temas cotidianos o conceptuales en exploraciones poéticas y absurdas, desafiando las normas de la lógica urbana o social. Un ejemplo es la conversación titulada "Las investigaciones experimentales de ciertas posibilidades de embellecimiento irracional de una ciudad", donde los participantes responden a la pregunta de si se debe conservar, trasladar, modificar, transformar o suprimir diversos monumentos de París. Sobre el obelisco, Breton propone: debe trasladarse a la entrada de los mataderos, donde una inmensa mano enguantada de mujer lo sostendrá. Paul Eluard dice: debe introducirse delicadamente en la flecha de la Saint-Chapelle. En cuanto a Notre Dame, Breton responde: deben reemplazarse sus torres por una gigantesca aceitera de vidrio con dos frascos cruzados, uno de ellos con sangre y el otro con esperma. El edificio servirá de escuela sexual para las vírgenes. Profundizando en esta exploración del trance y la espontaneidad, los surrealistas desarrollaron los sueños hipnóticos, sesiones en las que los participantes inducían estados alterados de conciencia, similares al hipnotismo, para dictar textos poéticos o narrativos directamente desde el subconsciente. Inspirados en las teorías freudianas sobre los sueños y el automatismo psíquico, estos ejercicios involucraban a un sujeto en trance que respondía a preguntas o describía visiones oníricas, mientras otros transcribían las palabras pronunciadas. Robert Desnos, conocido como el profeta del surrealismo por su habilidad para entrar en estos estados, producía poemas y respuestas proféticas durante estas sesiones. Estos sueños hipnóticos, al liberar la mente de las ataduras de la vigilia, permitieron a los surrealistas acceder a capas profundas de la psique, produciendo textos que fusionan lo onírico y lo poético, dejando un legado en la literatura experimental que continúa inspirando exploraciones del inconsciente. Estas técnicas, nacidas en el fervor de los años 20 bajo la guía de Breton y alimentadas por las ideas freudianas sobre el inconsciente, no solo rompieron con las estructuras narrativas tradicionales, sino que también forjaron un puente entre la imaginación individual y colectiva, capturando las tensiones de una época marcada por la ruptura y la experimentación. Su legado perdura en la literatura experimental, en la poesía contemporánea y en las artes que buscan explorar las profundidades de la psique humana, demostrando que la palabra, cuando se libera de las ataduras de la lógica, puede revelar verdades universales y profundamente humanas. Y si probaran
estas técnicas ustedes mismos? ¿Se animan a crear siguiendo las formas surrealistas? ¿Qué frases o visiones surrealistas crearían? Déjenos sus resultados en los comentarios y no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse más clases de Faro Literario. Gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima.